El día de nuestra graduación me llamó fracasado y terminó conmigo frente a todos. Años después, volvió tomada del brazo de su nuevo novio, sin saber que yo era el jefe de ambos, y que mi poca ambición ahora dictaba su futuro profesional. Hola, Reddit. Mi ex solía decir que yo carecía de ambición. Me dejó justo después de graduarnos, convencida de que yo no llegaría lejos. Así que hice lo único que sabía hacer, trabajar en silencio, construir algo desde cero y seguir adelante. Pasaron los años hasta que un día la vida la trajo de vuelta, acompañada de su nuevo novio, presumiendo que él había conseguido trabajo en mi empresa. Pero antes de llegar a ese punto, déjenme volver al principio. Me llamo Adrián Rivera, tengo 31 años, y todo comenzó cuando tenía 21, casi 22, en mi último año de universidad. En ese entonces era un estudiante más de ingeniería informática, tratando de sobrevivir entre proyectos, trabajos y noches sin dormir. No era el tipo popular, pero tampoco un marginado. Me gustaba mantener las cosas simples, programar, jugar con mis amigos y tratar de no quedarme dormido en las clases de las 8 de la mañana. No necesitaba atención. Me bastaba con mantener mi propio ritmo. Así conocí a Sierra Morales. Si la universidad hubiera sido una película, ella habría sido ese personaje que todos notan de inmediato, risa fuerte, rodeada de gente, siempre hablando como si tuviera una cámara grabando cada palabra. Estudiaba administración de empresas y disfrutaba los trabajos en grupo porque le daban público. Siempre tenía el teléfono en la mano, lista para documentar su vida. Nos conocimos en una feria universitaria de emprendimientos. Yo presentaba un prototipo básico de una app de presupuesto personal que había creado por diversión. Ella se acercó con sus amigas, fingiendo interés con un "wow, esto es genial", que sonaba más a cortesía que a sorpresa. Luego pasó 10 minutos diciéndome cómo podía mejorar mi marca. Recuerdo haber pensado que era agotadora, pero también intrigante. Me pidió mi número por motivos de networking, aunque esa misma noche me escribió para invitarme a tomar un café. Así empezó todo. Con el tiempo, empezamos a vernos seguido. Le gustaba que yo no intentara impresionarla ni que me interesara su círculo social. A mí me agradaba que me hiciera hablar más, tenía una habilidad especial para sacar a la gente de su caparazón. Durante un tiempo, funcionó. Me llevaba comida al laboratorio, se sentaba conmigo mientras estudiaba y hablaba de sus planes para trabajar en una gran firma. Me preguntaba por mis proyectos, aunque rara vez entendía lo que hacía. Aún así, se sentía bien ser escuchado. Pero poco a poco comenzaron los comentarios. Que no sabía venderme, que necesitaba aprender a hacer contactos, que mi vida detrás de una pantalla no me llevaría lejos. Yo lo ignoraba, porque nunca busqué ser el próximo Steve Jobs, solo quería resolver problemas, crear cosas útiles. Mi mejor amigo, Dylan Vega, también estudiante de ingeniería, nunca fue fanático de Sierra. Era el tipo bromista, pero con buena intuición. La conoció una sola vez y me advirtió: esa chica busca un currículum, no una persona. En ese momento me reí, pensando que exageraba. Ahora sé que tenía razón. Con el tiempo, Sierra comenzó a obsesionarse con las apariencias. Todo giraba en torno al futuro: cuánto ganaríamos, dónde viviríamos, quién tendría mejores oportunidades. Empezó a pasar más tiempo con estudiantes de MBA, los típicos que usaban relojes caros a crédito y llamaban de emprendimiento a cualquier tarea grupal. Mientras yo programaba hasta la madrugada, ella asistía a cócteles de networking y publicaba frases motivacionales. Sus mensajes cambiaron: menos "te extraño" y más "deberías venir, te conviene para tu imagen". Una noche salimos con algunos de sus compañeros. La conversación giraba en torno a ofertas laborales y sueldos. Cuando me preguntaron dónde trabajaría después de graduarme, respondí: todavía en ningún sitio. Tengo algunos encargos freelance, pero estoy desarrollando un proyecto propio. Sierra soltó una risa fuerte, no de diversión, sino de burla. Tus proyectos secretos. Deberías ser más realista, dijo. Esa frase se me quedó grabada. Llegó el día de la graduación. Mientras todos se tomaban fotos y celebraban sus nuevos empleos, yo seguía buscando mi rumbo. No tenía prisa, quería construir algo que realmente me motivara. Pero Sierra no lo veía igual. Tenía asegurada una pasantía en una agencia de marketing de otra ciudad y se comportaba como si ya hubiera conquistado el mundo. Entre nosotros, la distancia se volvió insalvable. Nuestra última noche juntos fue en una cena de graduación. Éramos pocos, sus amigos, Dylan y yo. En medio de la conversación, alguien mencionó los planes a futuro, y Sierra, sin pensarlo, soltó algo que no olvidaré jamás. Eres brillante, Adrián, pero la brillantez sin ambición se desperdicia. Necesito a alguien que vaya a algún lugar. Lo dijo entre risas, como si fuera una broma, pero todos quedaron en silencio. Yo simplemente la miré y respondí: ya lo verás. No grité, no discutí.
Algo en mí cambió en ese momento. Entendí que no necesitaba demostrar nada con palabras, prefería construir primero y hablar después. Al final de la cena intentó justificarse, diciendo que no quiso sonar cruel, pero repitió lo mismo, que quería a alguien en movimiento. Así que le respondí. Entonces, ve. Y se fue. Sin lágrimas ni drama. Solo se levantó y desapareció. Aquella noche regresé a mi dormitorio, abrí el portátil y seguí trabajando. No para demostrarle nada, sino porque eso era lo que sabía hacer, crear. No la volví a ver durante años, hasta que el destino decidió mostrarme lo que realmente significaba avanzar. Después de graduarme, la realidad llegó como un golpe lento. Sin empleo, con poco dinero y una licenciatura que no abría puertas, tuve que improvisar. Empaqué mis cosas, alquilé un pequeño apartamento y me prometí que saldría adelante. El lugar era un desastre, paredes con pintura descascarada, sin aire acondicionado y con una calefacción que apenas funcionaba. Mi escritorio era una mesa plegable con una lámpara barata, pero ahí nació todo. Empecé a trabajar como freelance, reparando errores en sitios web, haciendo pequeños proyectos de programación, limpiando bases de datos, cualquier cosa que pagara algo. Enviaba cientos de correos y apenas recibía 3 respuestas, la mayoría de clientes que pedían trabajo de prueba gratuito para luego desaparecer. Vivía a base de ramen y café instantáneo, durmiendo al amanecer y despertando al mediodía. Dylan seguía en la ciudad, tenía un empleo de medio tiempo en soporte técnico y solía quedarse en mi apartamento los fines de semana. Era una vida dura, pero en ese silencio, entre cables, código y noches interminables, se estaba gestando algo que cambiaría mi historia para siempre. Solía aparecer con comida del lugar donde trabajaba y la dejaba sobre mi escritorio sin decir mucho. Fue así como decidimos asociarnos. Él tenía un don para tratar con los clientes, algo que a mí me costaba, por eso, mientras él se encargaba de hablar, yo me dedicaba a construir. Al principio hacíamos trabajos sencillos, páginas web para pequeños negocios, proyectos universitarios, bases de datos que nadie sabía cómo arreglar. Ganábamos lo justo para pagar el alquiler y darnos un gusto ocasional que no viniera servido en un vaso de cartón. Pasaron unos meses y comencé a desarrollar una pequeña herramienta para automatizar las actualizaciones de envío de uno de nuestros clientes. Nada extraordinario, solo algo que hiciera el seguimiento de entregas más ágil. No pensé que tendría tanto impacto, pero el cliente quedó encantado. Lo recomendó a otra empresa, y esa también me llamó. De pronto ya no estaba solo haciendo encargos sueltos, estaba resolviendo un problema real. Antes de ese pequeño triunfo, hubo muchos fracasos. Una vez diseñé un proyecto completo para un tipo que desapareció sin pagarme y luego publicó mi código en un foro de startups, adjudicándose el crédito. Otra ocasión pasé 3 noches seguidas sin dormir para terminar un scrape de datos que acabó colapsando por un error mínimo. Recuerdo quedarme mirando la pantalla a las 5 de la mañana, con los ojos ardiendo, preguntándome si la vida sería siempre eso, esfuerzo constante por recompensas mínimas. Pero, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Conseguimos algunos clientes recurrentes. No eran grandes empresas, pero sí confiables. Cada mañana abría mi correo y encontraba mensajes que valían la pena responder. Dylan, con su entusiasmo habitual, comenzó a bromear llamándonos Vortex Systems mucho antes de que fuera una empresa real. Decía que le absorbíamos clientes una factura a la vez. Me reí, pero el nombre se me quedó grabado. Un año después, aquel software para logística empezó a correr de boca en boca. Cada cliente traía a otro, y sin darnos cuenta, ya no trabajábamos solo para sobrevivir. Podíamos pagar el alquiler sin angustias. Me compré un portátil usado que, por fin, no se sobrecalentaba cada hora, y Dylan dejó su empleo de medio tiempo para sumarse a tiempo completo. Fue entonces cuando lo hicimos oficial, Vortex Systems existía. No teníamos oficina, apenas 2 escritorios comprados por internet y 2 sillas que ni siquiera combinaban. La cuenta bancaria de la empresa apenas superaba los 3 dígitos, pero había clientes. Y por primera vez sentí que estaba construyendo algo que valía la pena. De vez en cuando, veía aparecer a Sierra Morales en mis redes sociales. Otra ciudad, otro novio, pero los mismos mensajes: nunca te conformes. Persigue la grandeza. Conoce tu valor. Miraba un segundo y seguía deslizando. No porque guardara rencor, sino porque, sinceramente, ya no me importaba. Durante esos años de escasez aprendí algo importante: personas como ella perseguían la apariencia del éxito, yo, en cambio, buscaba libertad. No necesitaba ser rico, solo quería tener el control de mi vida. No dependía de nadie, y eso valía más que cualquier título en una tarjeta de presentación. Hubo noches en las que quise rendirme, claro. Cuando cortaban el internet, un cliente se retiraba o el portátil se congelaba justo al guardar código.
Pero siempre había algo que me impulsaba a seguir, una recomendación, un mensaje agradecido, un pequeño logro. Dylan mantenía el ánimo cuando yo flaqueaba. Aparecía con bebidas energéticas y decía cosas como, algún día seremos nosotros quienes demos empleo, no quienes lo busquemos. Yo fingía no tomarlo en serio, pero en el fondo le creía. Si miro atrás, aquellos años no fueron brillantes ni inspiradores, pero sí necesarios. Noches largas, comida barata y victorias silenciosas, esa fue la base de todo lo que vino después. A veces recordaba aquella cena de graduación. Las risas, sus palabras, no tienes ambición. Sonreía al pensarlo, no por venganza, sino porque ella nunca entendió lo que la ambición realmente era. Al terminar el segundo año, Vortex Systems ya tenía 5 clientes fijos, un nombre consolidado y algo de estabilidad. No era mucho, pero era mío. Dejé de revisar lo que hacía Sierra. Dejé de compararme. Tenía mis propios objetivos. Cuando cumplí 31, la vida finalmente se había ordenado. Mi empresa contaba con unos 120 empleados y seguía creciendo. Mis días transcurrían con la precisión de un algoritmo, despertaba a las 5:30, bajaba al gimnasio, volvía, preparaba mi café y revisaba los reportes antes de que la ciudad despertara. Me gustaban las mañanas por su silencio, sin llamadas, sin correos, sin interrupciones, solo pantallas, números y calma. A las 8 en punto solía aparecer Marisa Chen, mi gerente de operaciones. Llevaba 3 años en la empresa y era el tipo de persona que mantenía todo en orden sin perder su toque sarcástico. Aquella mañana se apoyó en el marco de la puerta con su tableta en la mano y sonrió. Buenos días, jefe robot. ¿Parpadeaste hoy? Levanté la vista del monitor por un instante. No me gustó. Ella negó con la cabeza. Necesitas pasatiempos que no sean hojas de cálculo. Le respondí que mi rutina del gimnasio contaba. Rodó los ojos y se fue a supervisar a los equipos. Cerca de las 10, Dylan irrumpió en la oficina agitando su teléfono. El mismo de siempre. Bromista, inquieto, como si aún estuviéramos en la universidad, aunque ahora manejaba la mitad de las cuentas de clientes. No vas a creer esto, dijo. ¿Adivina quién organiza la reunión de los 10 años de egresados? Paso, contesté sin apartar la vista de la pantalla. Vamos, hombre. Es el mes que viene. Comida gratis, recuerdos gratis. Las reuniones así son solo eventos de networking para los que alcanzaron su punto máximo demasiado pronto. Él rió. Precisamente por eso deberíamos ir. En el peor de los casos, será un espectáculo cómico. No me gusta el pequeño parloteo. Perfecto. Tú te ves exitoso y yo hablo. Antes de que pudiera replicar, Marisa regresó con una carpeta y escuchó la conversación. ¿Qué traman ahora?, preguntó. Dylan quiere arrastrarme a una reunión de exalumnos, dije. Ella sonrió con malicia. Vas a ir. Solo que todavía no lo sabes. Suspiré. Traidores, los dos. El día siguió su curso. Estábamos cerrando un nuevo contrato, y mi agenda era una serie de llamadas y aprobaciones sin pausa. Dirigir una empresa no era glamuroso, era caos controlado con mejor café. Y aún así, en medio de esa rutina, la idea del reencuentro se quedó flotando en mi mente. No pensaba en la universidad desde hacía años. Aquellos años fueron una mezcla de sacrificio, cansancio y aprendizaje. Las noches parecían interminables, comida barata, café recalentado y líneas de código que a veces no tenían sentido hasta el amanecer. Trabajábamos con software inestable, clientes indecisos y compañeros que desaparecían en cuanto el esfuerzo superaba sus ganas de figurar. Entre ellos estaba Sierra Morales, una de esas personas que parecían hechas para los flashes, no para las horas silenciosas detrás de una pantalla. Recuerdo volver a casa cuando el cielo ya se desvanecía entre sombras azuladas y luces de ciudad. Mi apartamento, silencioso y austero, era testigo de una rutina disciplinada. Cocinaba algo sencillo, revisaba informes, actualizaba proyecciones financieras, y por fin me sentaba en el sofá. Era mi manera de poner orden en un mundo que solía ser caótico. Esa noche, el teléfono vibró sobre la mesa. Número desconocido. El mensaje decía: Hola, extraño, vas a ir a la reunión. Solo una inicial al final, V. La letra me dejó inmóvil unos segundos. No necesitaba adivinar. Solo había una persona que firmaba así, Sierra Morales. Una década sin saber nada de ella, y de pronto su nombre aparecía de nuevo, como si el tiempo no hubiera pasado. No respondí. Ni siquiera lo pensé. Tomé una captura y se la envié a Dylan Vega con una nota corta: te lo dije. 1 minuto después llegó su respuesta: ¿no puede ser en serio? ¿Aún tiene tu número? Esto va a estar bueno. Dejé el teléfono boca abajo y lo ignoré. Es curioso cómo ciertos nombres pueden despertar recuerdos que uno cree enterrados. No era rabia lo que sentía, sino una mezcla de sorpresa y reflexión.
Mientras ella se movía por eventos sociales y cenas con gente influyente, yo pasaba las noches encerrado, construyendo proyectos que nadie conocía todavía, luchando contra bugs y fracasos que me enseñaron más que cualquier clase. Aquellas habitaciones oscuras me parecían pequeñas, pero fueron mi espacio de crecimiento. Allí aprendí lo que significa persistir cuando nadie te aplaude. Sierra siempre había querido parecer exitosa. Sus redes sociales eran una vitrina de logros maquillados. Yo, en cambio, solo aspiraba a ser libre, a crear sin tener que rendir cuentas a nadie. Esa diferencia, que en el pasado me había hecho sentir inferior, hoy era mi mayor fortaleza. Caminé hacia la cocina, rellené mi taza de café y miré de nuevo el móvil. El mensaje seguía allí, solitario, sin seguimiento, sin un ¿cómo estás? Solo aquella frase lanzada al vacío. Con el tiempo aprendí que personas como Sierra nunca se van del todo, solo se esconden hasta que intuyen que algo en tu vida cambió. Cuando presienten que lograste lo que ellas fingían tener, regresan, disfrazadas de casualidad. Más tarde, Dylan llamó. ¿Viste su mensaje? Preguntó con tono divertido. Sí. Y vas a ir a la reunión, ¿cierto? Me quedé observando mi apartamento. El mobiliario era minimalista, ordenado, silencioso. Desde la ventana podía ver la ciudad extendiéndose como un tablero iluminado. No sentía enojo ni nostalgia, solo curiosidad. Finalmente respondí. Quizás vaya, pero no por ella. Dylan soltó una risa irónica. Claro, Adrián. No por ella. Después de colgar, abrí el correo de invitación nuevamente. Lugar, salón principal del Hotel Astoria. Código de vestimenta, formal. Fecha y hora precisas. El botón de confirmación parecía desafiarme. Dudé unos segundos, recordando aquella noche de graduación donde Sierra me había dicho con absoluta seguridad, tú no vas a llegar muy lejos. Apreté el botón de sí. No era por venganza ni por demostrar nada, simplemente quería ver el resultado final de esa historia inconclusa. La noche de la reunión llegó más rápido de lo que esperaba. El hotel estaba en pleno centro, con una fachada de vidrio y mármol que reflejaba las luces de la ciudad. Aparqué frente a la entrada y respiré hondo antes de salir del coche. El aire olía a perfume caro mezclado con cera de piso. Dentro, el ambiente era exactamente como lo imaginaba, lámparas brillantes, alfombras que amortiguaban cada paso y un murmullo constante de voces intentando sonar más seguras de lo que realmente eran. La gente vestía como si aún compitiera por un puesto invisible. Todos parecían querer demostrar que el tiempo había sido generoso con ellos. Dylan apareció a mi lado, ajustándose la chaqueta. Esto huele a ego, bromeó. Yo sonreí apenas. Nos acercamos al mostrador de registro. Una mujer sonrió de manera profesional mientras entregaba las credenciales con nuestros nombres. Dylan la tomó y, con una sonrisa traviesa, dijo. Esto va a ser memorable. Dentro del salón, el espectáculo era casi cómico, risas exageradas, abrazos forzados y conversaciones que giraban en torno a promociones, casas, matrimonios y viajes. Cada quien se esforzaba por sonar más realizado que el otro. Dylan se inclinó hacia mí y murmuró. Hermano, esto parece una versión en vivo de LinkedIn. Nos dirigimos a la mesa del buffet y tomamos algo de comer, mientras fingíamos interés en un tipo que hablaba de su startup de criptomonedas revolucionaria. Cada cierto tiempo alguien reconocía a Dylan, no a mí, lo cual era perfecto. Él siempre respondía con su clásico. Sí, sigo ayudando a mi amigo con su pequeño negocio tecnológico. Nunca decía el nombre de Vortex Systems. Sabía que yo prefería mantenerme fuera del radar. Casi media hora después, el aire cambió. No sé si fue el murmullo de algunos asistentes o el reflejo de un vestido caro, pero supe que Sierra Morales había llegado. La reconocí de inmediato, incluso antes de que cruzara el salón. Vestía un atuendo elegante, cada detalle calculado. Su cabello, su perfume, su sonrisa ensayada, todo en ella transmitía control. Pero detrás de esa fachada había algo distinto, un brillo forzado en los ojos, como si estuviera más preocupada por parecer que por ser. A su lado venía un hombre alto, de unos 30 y pocos años, con el tipo de confianza superficial que se adquiere leyendo demasiados manuales de autoayuda. Sierra lo sostenía del brazo con orgullo, como si él fuera una extensión de su éxito. Dylan murmuró. Prepárate. Se dirige hacia ti. No me moví. Solo di un sorbo a mi copa y esperé. Adrián. Exclamó ella con falsa sorpresa. No lo puedo creer. Ha pasado tanto tiempo. Su voz tenía ese tono dulce y falso que uno aprende a reconocer con los años. Sonreí con calma. Hola, Sierra. Ella sonrió de vuelta y presentó al acompañante. Te presento a Ryan Castillo, mi novio. Acaba de entrar a trabajar en una startup tecnológica increíble, Vortex Systems. ¿La conoces? Dylan casi se atraganta intentando no reír. Yo mantuve el gesto neutro.
Sí, he oído hablar un poco, respondí. Ryan intervino enseguida, inflando el pecho. Es una empresa prometedora. Dicen que el fundador es un tipo brillante, aunque muy reservado. Casi nadie lo ha visto, pero todos aseguran que tiene una mente excepcional. Estoy deseando aprender de él. Lo observé con calma. No sabía quién era, ni él sabía a quién tenía enfrente. Había ingresado de forma remota la semana anterior, y yo me aseguraba de mantener mi imagen fuera de cualquier presentación pública. Sierra miraba alternativamente a uno y otro, tratando de medir mis reacciones. Adrián, podrías aplicar ahí también. Siempre fuiste bueno con los ordenadores, ¿no? Dijo con tono condescendiente. Dylan disimuló una carcajada detrás de un falso ataque de tos. Podría hacerlo, respondí con una sonrisa leve. Ryan siguió hablando, cada palabra cargada de autoelogio, sus entrevistas, su visión de futuro, sus metas profesionales. Sierra lo observaba con orgullo, como si su éxito fuera también el de ella. Hasta que me preguntó, ¿y tú a qué te dedicas ahora? Sigo en el sector tecnológico. Un pequeño proyecto me mantiene ocupado. Él soltó una risa amable, de esas que esconden desdén. Bueno, todos empezamos desde abajo. ¿Tienes LinkedIn? Podríamos conectar. Tal vez pueda recomendarte para algo. Dylan se volvió hacia otro lado, mordiéndose la lengua para no reír. Yo le di mi correo personal, evitando usar el de la empresa. Ryan lo introdujo en su teléfono, pero su sonrisa se desmoronó al instante. Pude ver el momento exacto en que comprendió. Su expresión cambió, su respiración se detuvo por un segundo. Sierra notó el cambio y frunció el ceño. ¿Qué pasa? Él no contestó. Solo giró la pantalla hacia ella. Eso debe estar mal, balbuceó Sierra, intentando mantener la compostura. El teléfono volvió a girarse, esta vez hacia mí. En la pantalla se leía con claridad. Adrián Rivera, fundador y director ejecutivo de Vortex Systems. El silencio cayó sobre nosotros como una cortina gruesa. El murmullo del salón desapareció. Por un instante, todo pareció congelarse, las risas, las copas tintineando, la música de fondo. Solo quedó ese momento suspendido en el aire, la mirada de sorpresa de Sierra, el desconcierto en el rostro de Ryan y mi calma absoluta, fruto de años de esfuerzo silencioso. A veces el universo no busca vengarse. Simplemente te concede el privilegio de estar presente cuando la verdad se revela sola. Apoyé la taza sobre el escritorio y respiré hondo antes de hablar. Te acostumbrarás rápido, Ryan, le dije con tono tranquilo. Solo recuerda la reunión general del lunes por la mañana. Dylan, que llevaba rato conteniéndose, finalmente no pudo más, soltó una carcajada tan fuerte que intentó disimular fingiendo toser. Me limité a mirar a Sierra. Un gusto verte. Espero que todo te vaya bien, dije con cortesía, y después me dirigí a Ryan. Nos vemos el lunes. Sin dramatismo, sin discursos, simplemente me marché. En el pasillo, Dylan aún se reía tanto que tuvo que detenerse. Hermano, rompiste la simulación. Fue glorioso. Sonreí apenas. Te dije que sería un espectáculo. Se secó las lágrimas riendo. Tendrías que haber visto su cara. Parecía que alguien la había desconectado de la realidad. Cuando salimos, el aire de la calle se sentía extrañamente limpio. No había notado lo pesada que era aquella sala hasta ese momento. Aflojé la corbata, metí las manos en los bolsillos y miré hacia atrás una vez más. A través de las puertas de cristal, aún se veía a Sierra Morales intentando asimilar lo que acababa de pasar. Dylan me observó de reojo. ¿Estás bien? Mejor de lo que pensé, respondí. ¿Valió la pena? Completamente. Nos subimos al coche y dejamos que las luces de la ciudad se reflejaran en el parabrisas. Dylan no podía dejar de reír, repitiendo cada detalle como si hubiera presenciado la mejor escena de una película. Cuando tomamos la autopista, se reclinó en el asiento. Piensa en esto, dijo, construiste la empresa con la que ella solía presumir. Solo para que al final tú fueras el que realmente triunfara. Eso es poesía pura. No contesté. Solo observé cómo las luces se difuminaban a través del cristal, reflexionando sobre cómo una década de silencio se había reducido a 10 segundos de verdad. Dylan rompió el silencio una última vez. ¿Sabes lo que significa esto, verdad? ¿Qué? Que nunca vas a superar ese momento. Es el punto máximo de la venganza. Todo lo que venga después será solo un bono extra. Reí de verdad esa vez. Me conformo con eso. Y así terminó. Sin discursos triunfales ni finales teatrales, solo un trayecto tranquilo de regreso a casa, las ventanillas abiertas y una sensación de equilibrio en el aire. El lunes siguiente, la oficina amaneció distinta. Nadie dijo nada, pero todos parecían saber que algo había ocurrido. Las luces zumbaban, los teclados sonaban, y el ambiente estaba cargado de una tensión silenciosa.
Ryan Castillo entró al edificio con el rostro cansado y las ojeras marcadas. El mismo hombre que, durante la orientación de la semana anterior, caminaba con aire triunfal hablando de la aceleración profesional, ahora evitaba el contacto visual como si quisiera desaparecer. Algunos empleados murmuraban entre ellos. Yo fingí no escuchar. Empecé la reunión a la hora exacta. Buenos días, todos. Revisemos los avances, dije con mi tono habitual. Hablé sobre contratos, renovaciones de clientes y actualizaciones del sistema. Nadie mencionó el reencuentro del fin de semana. Ryan permaneció al fondo, tecleando sin convicción, apenas respirando. No lo miré ni una sola vez. Luego tomó la palabra Marisa Chen, jefa de operaciones. Percibió la tensión de inmediato, pero mantuvo su serenidad. Su profesionalismo mantuvo la reunión en pie. Por eso confiaba en ella, sabía cuándo hablar y cuándo el silencio era la mejor respuesta. Al finalizar, se acercó a mi escritorio. No me pagas lo suficiente para lidiar con este tipo de dramas, bromeó. Le devolví una sonrisa leve. Está controlado. Por ahora, replicó, alzando una ceja. El miércoles, mi recepcionista me comentó que una mujer había estado llamando de forma insistente. ¿Dio su nombre? Pregunté. Sí. Sierra Morales. Dice que quiere hablar contigo sobre las oportunidades de Ryan. No transferí las llamadas, como me pediste. El viernes, los intentos telefónicos se convirtieron en correos electrónicos, mensajes breves con frases vagas como deberíamos hablar sobre sinergias o puedo ayudar con la proyección de marca de Vortex. Los ignoré todos. Una semana después, apareció sin cita. Entró directamente al vestíbulo con un abrigo caro y la misma falsa seguridad que había mostrado en la reunión. Seguridad me avisó. Bajé personalmente para evitar una escena. Adrián, dijo sonriendo, como si nada hubiera pasado. Creo que empezamos con el pie equivocado aquella vez. No lo creo, respondí. Siguió hablando, sin captar la señal. He estado pensando. Vortex está haciendo cosas increíbles, y tengo experiencia en desarrollo de marca. Podría ayudarte a expandir la imagen, mejorar la presencia del negocio. La interrumpí. No mezclamos negocios con el pasado. Eso la descolocó. ¿Crees que ahora estás por encima de mí? Espetó. No, dije tranquilo. Solo tengo menos tiempo libre. Su expresión cambió. Soltó una risa tensa, forzada. Siempre tuviste esa mirada arrogante. No mereces lo que tienes. No respondí. A veces el silencio dice más que cualquier réplica. Se dio la vuelta y se marchó, con el eco de sus tacones resonando por el vestíbulo. Cuando volví a la oficina, Marisa me detuvo. ¿Era ella? Sí, respondí. Tal cual la recordaba. O peor. Unos días más tarde, Marisa golpeó mi puerta con su tableta en la mano. Tenemos un problema. Sierra había comenzado a contactar a nuestros clientes, haciéndose pasar por consultora estratégica de Vortex. Había extraído nombres y correos desde LinkedIn y nuestra página pública. Estaba enviando correos falsos, con firmas apócrifas y supuestas reuniones que nunca existieron. No perdí la calma. Reuní pruebas, capturas, fechas, copias de correos. Después llamé a nuestra asesora legal. En menos de 24 horas, Sierra recibió una orden formal de cese inmediato. Clara, breve y contundente. La semana siguiente, Recursos Humanos me llamó temprano. Adrián, deberías venir. Recibimos una denuncia anónima. La leí. Ella afirmaba que yo había prometido contratarla y luego incumplí, causándole daños económicos. Pedí que revisaran las grabaciones de seguridad. En el vestíbulo hay un aviso visible, el lugar cuenta con audio y vídeo en todo momento. Y así quedó todo registrado. La política interna de la empresa establecía con claridad que todas las cámaras de seguridad tenían audio. Aquello fue lo que finalmente la dejó sin argumentos. El vídeo mostraba, sin lugar a dudas, toda la conversación completa, yo manteniendo un tono profesional y mesurado, y ella actuando con una manipulación calculada que nada tenía que ver con lo que había declarado en su denuncia. No existía espacio para interpretaciones ambiguas ni para su versión de los hechos. Tan pronto revisé la grabación, la envié al departamento legal junto con un informe detallado. En menos de unas horas, su reclamación fue desestimada oficialmente. Recursos Humanos incluso se disculpó por las molestias y me agradeció la paciencia con la que había manejado la situación. Era curioso, el mismo sistema que ella había intentado usar en mi contra terminó revelando la verdad de forma objetiva. Aquella tarde, Marisa Chen entró a mi oficina con una taza de café recién hecho. La dejó sobre el escritorio, y sin decir mucho, me observó unos segundos antes de comentar. Lo resolviste rápido. No me gustan los incendios, respondí, revisando los papeles frente a mí. Prefiero la documentación. Ella sonrió, pero su tono cambió cuando dijo.
Eres un hombre aterrador cuando mantienes la calma. Solo intento no perderla, contesté, y ella asintió antes de salir. Esa noche, el edificio estaba completamente vacío. El silencio solo era interrumpido por el zumbido del sistema de ventilación. Las luces del pasillo permanecían encendidas a medias, creando un ambiente casi clínico. Revisé los reportes de clientes, depuré la bandeja de entrada, organicé proyectos. Mi mente, sin embargo, seguía dándole vueltas a cómo había comenzado todo aquello, con una simple invitación a una reunión de exalumnos. He aprendido que las personas como Sierra Morales no se derrumban de golpe. Se consumen lentamente, alimentándose de la atención ajena, del caos que generan y de la energía de quienes las rodean. Cuando esa fuente se agota, buscan una nueva víctima, una nueva oportunidad para sentirse relevantes. Y cuando ya nadie responde, empiezan a desmoronarse. La mejor forma de vencer a alguien así no es discutiendo ni exponiéndola, es quedarse quieto, en silencio, y dejar que se destruya sola. Esa noche, al salir del edificio, el aire frío me golpeó el rostro. Las calles estaban desiertas y los semáforos parpadeaban en rojo ante intersecciones vacías. Era una calma distinta, de esas que no se publican en redes sociales. Una paz genuina, la que uno obtiene cuando finalmente deja de intentar arreglar lo que no merece arreglo. Por primera vez desde los años de universidad, sentí que la historia con ella había terminado. Todo había comenzado un martes. Uno de mis gerentes me había enviado un enlace con un simple mensaje: deberías ver esto. Al abrirlo, vi que Sierra había publicado un extenso texto en LinkedIn titulado «Cómo las mujeres en los negocios son silenciadas por hombres en posiciones de poder». Era una queja pública, casi una confesión teatral, en la que describía su supuesta experiencia con un director general controlador que había saboteado su carrera profesional. No hacía falta ser detective, todo apuntaba directamente a mí y a Vortex Systems. En menos de una hora, la publicación se volvió viral. Los primeros comentarios eran de apoyo, llenos de frases vacías sobre la valentía de contar su verdad. Pero a medida que pasaban los minutos, comenzaron a aparecer voces conocidas, antiguos compañeros de universidad, excolegas, personas que realmente la habían tratado. Algunos compartieron mensajes viejos en los que ella se jactaba de haberme dejado porque no tenía ambición. Otros recordaron su tendencia a exagerar logros y apropiarse del trabajo ajeno. Incluso alguien desempolvó un tuit suyo de hace años: nunca salgas con un tipo que programe por diversión, acabarás pagando el alquiler. Para el mediodía, su publicación se había convertido en un espectáculo. Decenas de usuarios la acusaban de mentir, de manipular y de torcer los hechos a su conveniencia. Ella, en lugar de detenerse, siguió respondiendo a cada comentario, cada vez más desesperada, dejando al descubierto su propia contradicción. Su intento por controlar la narrativa terminó hundiéndola por completo. Yo no publiqué nada. No respondí, no di entrevistas, no expliqué mi versión. Simplemente reenvié el enlace a Dylan Vega con un mensaje corto: Internet ya se encargó. Su respuesta llegó segundos después, un emoji de palomitas y otro que decía: te lo advertí, se iba a destruir sola. Seguí trabajando. No tenía sentido intervenir. Las mentiras, cuando se exponen al aire libre, suelen descomponerse solas. Una semana más tarde recibí una llamada de un número desconocido. Buenos días, soy Elena Navarro, de Recursos Humanos en Northstar Logic, dijo una voz firme pero educada. Estamos realizando una verificación de antecedentes sobre una candidata que afirma haber trabajado en Vortex Systems. Se llama Sierra Morales. Por un instante me reí para mis adentros, pero mantuve el tono profesional. No tenemos registro de ninguna persona con ese nombre, respondí con calma. De hecho, recientemente enviamos una notificación legal por un caso de suplantación. Le recomendaría revisar con cuidado los documentos que ella presentó. Hubo un breve silencio antes de que la mujer respondiera. Eso era exactamente lo que necesitábamos saber. Gracias, señor Rivera. Más tarde supe que Sierra se había presentado como consultora estratégica de la red de socios de Vortex Systems. Lo irónico era que nuestra empresa ni siquiera tenía una red de socios. Según me comentó un reclutador, la entrevista se interrumpió abruptamente cuando le mostraron las inconsistencias en su currículum, y poco después fue escoltada fuera del edificio. No me alegré en voz alta, pero la sensación de cierre fue inevitable. Meses de manipulación, medias verdades y mentiras deliberadas habían llegado a su fin sin que yo moviera un solo dedo. Tiempo después, supe que intentó contactar a Ryan Castillo varias veces. Él la ignoró por completo. Finalmente, presentó su renuncia y dijo que se mudaría fuera del estado por motivos personales. Firmé su carta sin objeciones. No había resentimiento, el tipo simplemente entendió con quién había estado tratando. Sierra, por su parte, empezó a enviarme mensajes nocturnos, primero uno casual: hola, ¿podemos hablar? Y después otros cargados de rabia.
Te crees intocable. Me debes lo que eres. Yo te inspiré. No respondí a ninguno. No porque quisiera ser cruel, sino porque, en el fondo, no había nada más que decir. Al terminar ese mes, su nombre empezó a circular en el sector tecnológico por todas las razones equivocadas. Nadie quería asociarse con la polémica que la seguía. Las puertas comenzaron a cerrarse una a una, sin necesidad de que yo hiciera nada. Mientras tanto, yo seguí centrado en mi trabajo, las nuevas actualizaciones del producto, la expansión con nuevos clientes, la siguiente ronda de inversión. No vi la necesidad de explicar nada a mi equipo. Ellos ya sabían quién era yo y cómo manejaba las cosas. Sierra, al final, había escrito su propio epílogo. Yo solo me aseguré de no interferir. Porque, en el fondo, hay personas que solo necesitan tiempo y atención para destruirse solas. Les das un foco, y ellas hacen el resto. 6 meses después de todo aquel caos, Vortex Systems alcanzó una meta que en mis días de estudiante parecía inalcanzable. Cerramos oficialmente nuestra ronda de inversión Serie C, $75 millones provenientes de una importante firma de Nueva York especializada en escalar empresas tecnológicas. Los inversores querían un comunicado de prensa, entrevistas, titulares. Yo preferí mantenerlo sobrio. Cuando me pidieron una cita para incluir en la nota oficial, solo respondí: el verdadero crecimiento no está en el dinero, sino en lo que sobrevives para llegar hasta aquí. Y esa, sin duda, era la verdad más silenciosa que había aprendido en todo ese proceso. Apenas estábamos comenzando. Una semana después del anuncio de inversión, una reconocida revista tecnológica se puso en contacto con nosotros. Llevaban tiempo siguiendo de cerca el crecimiento de Vortex y querían publicar un artículo sobre cómo logramos expandirnos tan rápido sin grandes campañas de marketing ni ruido mediático. Personalmente, nunca me atrajo demasiado ese tipo de exposición, pero Marisa Chen, nuestra jefa de operaciones, insistió en que la entrevista podría ayudarnos con la captación de talento. El periodista llegó a la oficina, recorrió nuestras instalaciones, tomó notas y formuló todas las preguntas esperables: los inicios, los primeros clientes, la cultura de trabajo. Respondí con total honestidad. Le expliqué que no se trataba de brillar ni de aparentar, sino de ser constantes. Cuando el artículo se publicó, el título me sacó una sonrisa: el hombre que construyó en silencio. Me describían como un fundador que prefería la ejecución a la atención pública. Mencionaban cómo habíamos pasado de 2 escritorios y una vieja cafetera a dirigir una compañía valorada en millones. Incluso incluyeron una foto mía en el escritorio, con una expresión más relajada de lo que realmente estaba ese día. Aquella mañana, Marisa entró en mi oficina con su teléfono en la mano. Nada mal para alguien sin ambición, bromeó con una sonrisa. Supongo que aprendí algo por el camino, le respondí. Ella soltó una risa corta. No cambiaste, Adrián. Solo dejaste de explicarte ante quienes no te entienden. Más tarde, el artículo empezó a circular por LinkedIn. En cuestión de horas, se volvió viral. Había cientos de comentarios, felicitaciones y etiquetas. Mientras los revisaba, algo me llamó la atención. Entre los mensajes aparecía uno de Sierra Morales, mi exnovia de la universidad, tan orgullosa de ver hasta dónde ha llegado. Siempre supe que tenía potencial. No pude evitar reírme. La misma mujer que años atrás me había dicho que no tenía ambición ahora intentaba reescribir la historia. No respondí, no era necesario. Internet se encargó de hacerlo. En cuestión de minutos, antiguos compañeros comenzaron a comentar bajo su publicación. No lo dejaste porque decías que no tenía metas. Tú misma publicaste que querías a alguien con verdaderas aspiraciones, punto. Alguien incluso adjuntó una captura de un viejo post suyo de la universidad, por fin libre de un lastre. Hora de salir con alguien que realmente tenga objetivos. El hilo explotó. Para el mediodía, su comentario había desaparecido. Eliminado, como era de esperar. Marisa pasó por mi oficina y preguntó: ¿viste el desastre bajo tu artículo? Sí, respondí sin levantar la vista. ¿Quieres que lo modere? Negué con la cabeza. No hace falta. El Internet ya está haciendo su trabajo. Esa misma noche recibí un correo de Ryan Castillo, con el asunto de agradecimiento. Decía que había conseguido un nuevo empleo en una empresa de software logístico en la costa oeste, que le estaba yendo bien y que estaba aprendiendo mucho. También me agradecía por no haberlo humillado en el reencuentro y por mantener siempre la profesionalidad, incluso cuando la situación se volvió incómoda. Sus palabras exactas fueron: no tenías que tratarme con respeto después de aquella noche, pero lo hiciste. Eso me mostró lo que realmente significa liderazgo. Ryan había sido arrastrado al centro de una tormenta que no era suya. No merecía las consecuencias de las decisiones de otros. Le respondí brevemente: me alegra que estés bien. Sigue avanzando. Más tarde le mostré el correo a Dylan Vega, mi socio.
Eres demasiado elegante, dijo, frunciendo los ojos al leerlo. Yo le habría respondido con un meme de un fénix o algo así. Solté una risa. Por eso yo manejo las relaciones públicas. Touche, contestó con una sonrisa. Unos días después, Dylan apareció en mi puerta sosteniendo un cuaderno con un título garabateado. Ella lo dejó. Él dejó el planeta. Levanté la vista del monitor. ¿Qué es eso? Mi plan de retiro, dijo con una sonrisa burlona. Estoy escribiendo tu biografía. Bórralo ahora mismo. Imposible. Es arte, insistió apoyándose en el marco de la puerta. ¿Te das cuenta de que toda tu historia parece una película? ¿Película? Pregunté, divertido. Claro, el tipo que fue abandonado, construye un imperio y mantiene la calma mientras todos lo subestiman. Reí. Excepto por la parte en la que aún tengo que revisar presupuestos y arreglar errores de código. Detalles menores, dijo él con un gesto teatral. Toda leyenda empieza en un apartamento diminuto con una laptop a medio funcionar. 2 semanas después, recibí un mensaje de un número desconocido. No necesitaba verificar quién era. No serías nada sin mí. Yo te hice ambicioso. El mismo tono arrogante de siempre. Miré la pantalla durante unos segundos y simplemente borré el mensaje. Sin enojo, sin placer, sin nada. Esa fue la última vez que supe de ella. No hubo respuestas, ni cierres pendientes, ni explicaciones. Solo silencio, el tipo de silencio que ya no pesa. Apagué el teléfono y observé por la ventana. La ciudad seguía viva, los edificios iluminados como si cada luz contara una historia distinta. Durante años pensé que la ambición era una carrera, ahora entendía que era un proceso. No se trataba de ganar, sino de avanzar sin perderse. En ese instante comprendí que todo lo que alguna vez quise probar ya estaba dicho en lo que había construido. Sierra buscaba validación, yo buscaba propósito. Ella terminó persiguiendo reflejos, yo aprendí a construir cimientos. Respiré hondo y regresé a mi escritorio. Había trabajo por hacer, proyectos que me esperaban, personas que confiaban en mí. Ya no necesitaba demostrar nada. El ruido se había quedado atrás. Quizá la verdadera victoria no fue el éxito ni la revancha, sino haber encontrado equilibrio. Porque al final, uno no supera el pasado gritando que ha cambiado, sino viviendo de una forma que ya no deja espacio para mirar atrás.